La vinculación de Fidel con la ciencia es desde el triunfo de la revolución. Yo puedo decirte que el comandante siempre confió más en nosotros que nosotros mismos. Nos hacía sentir también importante, ¿no? O sea, nos exigía mucho, pero a la vez también nos acompañaban. Todos comentábamos cuál era ese mensaje que nos daba Fidel, de que era el de la impaciencia, que no se podía esperar. De hecho, la vinculación de Fidel con la salud pública cubana está muy vinculada al desarrollo de la ciencia, porque antes de que existiera la biotecnología, Fidel promovió en salud pública el desarrollo de los institutos de salud, el Instituto de Endocrinología, Hematología y otras instituciones, para hacer ciencia vinculada con la salud. El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento. Ese es un discurso de Fidel de 1960, de enero de 1960. Quiere decir, ese es un discurso anterior a la campaña de alfabetización. Fidel está hablando de un futuro hombre de ciencia en el momento que el país tiene casi un 30% de analfabetos. Es decir, ahí estamos viendo la visión de Fidel del papel de la ciencia. El Frente Biológico fue la primera estructura y ese Frente Biológico dio lugar al Polo Científico. Y ese Polo Científico se reunía periódicamente todos los meses y durante todas las primeras reuniones y después muy periódicamente Fidel asistía a las reuniones del Polo Científico para conversar con los científicos, conocer de los resultados. Y ese Polo Científico dio lugar entonces al nacimiento del Polo Científico de la Biotecnología. Yo he tenido el privilegio de pertenecer a la primera generación de científicos que se formaron con la revolución y que fueron a trabajar en el campo de la biotecnología y la biomedicina. Hay que recordar que el primer núcleo que se captó fueron médicos, que la revolución, el compañero Fidel, movilizó un grupo de médicos jóvenes y les dijo, mira, están en el último año de la carrera, pero en vez de ser médicos, queremos que se dediquen a la biomedicina. Ahí estaba Agustín Laje, ahí estaba Luis Herrera, estuvieron muchísimos compañeros. La decisión de Fidel de invertir en el polo científico millones de dólares en los años 80, cuando todavía la biotecnología no era una cosa que en el mundo estuviera, era una gran promesa, pero no era todavía una realidad, es una decisión tremendamente valiente y audaz. Fidel decía que él siempre militaba en el bando de los impacientes. Realmente experimenté una gran satisfacción al escuchar al doctor Clark, eminente médico norteamericano, y le pregunté, dígame, ¿cuál es el estado actual de las investigaciones en Estados Unidos en la lucha contra el cáncer? Y fue la primera vez que él me habló de las investigaciones que estaban haciendo con el interferón. Pidió que le enviáramos un médico para que conociera las investigaciones que se hacían. Yo por precaución envié 2, porque lo que en derecho, lo que abunda no daña. Yo no estuve en el hecho del interferón alfa, ¿no? Porque ni siquiera todavía era estudiante universitaria, pero los fundadores, como le decimos nosotros, cuentan cómo Fidel venía a la casa 149 por lo menos 2 veces al día. Y claro que eso era muy emotivo, muy alentador, pero también era una manera de comprometernos, ¿no? Entonces yo creo que en esa cultura, en ese sentimiento, el centro ha crecido porque esos valores se han trasladado con el tiempo. Conoció al norteamericano que había hecho las publicaciones, entró en contacto con los finlandeses que lo producían, seleccionó a las personas que iban a ir a Finlandia para aprender a producirlo y aquí seguía día a día el desarrollo del interferón hasta que se logró el interferón, lo cual dio lugar después al establecimiento del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.
Desde el momento en que oímos hablar por primera vez del interferón, el momento que yo lo estaba produciendo en Cuba, no habían transcurrido apenas 4 meses. Fue un récord. Bueno, ese laboratorio nos entusiasmó mucho. Empezamos rápidamente a hacer investigaciones, tanto en enfermedades virales como en distintos tipos de cáncer. Y quizás, posiblemente no hay otro país que haya hecho un número mayor de investigaciones sobre este producto en la lucha contra el cáncer, con algunos resultados en determinados tipos de cáncer. Este producto, los primeros éxitos obtenidos, estimuló mucho la preocupación por la biotecnología en nuestro país, posiblemente por el contenido humano de estas investigaciones. Y el 29 de julio de 1981 se produjo una exposición en la Plaza de la Revolución con el objetivo de presentarle al comandante en jefe los resultados de las investigaciones que se estaban desarrollando en salud en esos momentos. Y nosotros tuvimos la oportunidad de participar en esa exposición y de explicarle a Fidel qué era lo que estábamos trabajando. ¿Qué tú mides la cantidad de proteínas que hay? Yo mido... Todos deben tener su poquito de proteína de esa. Por ejemplo, para la fafetoproteína todos tienen un poquito. Todos tienen. Entonces, ¿qué es lo que indica que está elevado? Que está elevada indica que hay una malformación. Te mide la cantidad de... Claro, hay mucho... Está por encima de lo normal. Está por encima. Mucho por encima de lo normal. En algunos casos muy por encima de lo normal. Muy por encima de lo normal. O sea que a partir de ahí entonces comenzamos a trabajar con el apoyo y la atención directa del comandante en jefe para desarrollar rápidamente la prueba de fafetoproteína. Entonces permitió que la institución continuara, ya se inaugura por el comandante un 7 de septiembre de 1987. En que Fidel dijo que esta institución era una joya de la revolución. De pronto estábamos trabajando, a veces veíamos un movimiento, ahí está el comandante. Y se paseaba por toda la institución, lo recorría todo, recorrió este centro cuando se estaba construyendo. El comandante fue el que puso, el que marcó, y tenemos una foto donde está el comandante marcando el lugar donde se iba a construir el centro de inmunoensayo, cuando acá todavía no habías puesto ni un solo ladrillo de esta institución. Él seleccionó el lugar, él se preocupó por la estética del lugar, y por encima de todo se preocupaba por quienes trabajamos en este lugar. Realmente el Centro de Inmunoensayo es producto del sueño de soberanía tecnológica de Fidel Castro, así como los restantes centros del antiguo polo científico que en la década de los 80 y de los 90 se crearon producto de este sueño. Fidel apostó al futuro y, como siempre pasa con él, apostó bien. Y tuvimos la experiencia de vivir los años fundacionales de la biotecnología cubana, que era con un fervor revolucionario y con una respuesta a aquellos tiempos donde la patria estaba en peligro y donde había que luchar por salvar a Cuba. Después surgieron todos los grandes centros, esto de la biotecnología, con la atención personal de Fidel, que eso fue para nosotros una experiencia extraordinaria. Tuvimos la posibilidad de hablar con Fidel. Fidel visitó nuestro centro, hacíamos reuniones con él. Eso dio lugar también, esa preocupación de Fidel dio lugar al nacimiento de una organización que se llamó el Frente Biológico, que agrupaba a una serie de instituciones que había creado la revolución para estudios relacionados con la biología, donde estaba el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el Hospital CIMEC, el Centro Internacional de Restauración Neurológica y un grupo de instituciones que trabajaban en el desarrollo de cosas vinculadas con la biología. Dio lugar eso al nacimiento de nuevas instituciones, como fue el CENPALAB y el BioCen, que surgieron producto del desarrollo de ese polo científico. Primero, el Frente Biológico, polo científico. Eran reuniones con Fidel de gente de los centros de investigación de la universidad, de la fábrica, y citaba gente de distintos sectores a intercambiar, porque había que trabajar de una forma mancomunada. Y ese polo científico de la biotecnología, en su desarrollo ulterior, dio lugar a la creación y el nacimiento de BioCuba Pharma, que es la institución hoy
que agrupa todo lo que era la industria médico-farmacéutica anterior con el polo científico de la biotecnología, y esa unión de esas dos entidades dieron lugar al nacimiento de BioCuba Pharma. También sabemos que Fidel promovió el desarrollo de la Academia de Ciencias de Cuba con el doctor Núñez Jiménez. O sea, Fidel ha estado siempre vinculado y preocupado por el desarrollo de la ciencia en Cuba. Esa visión de ese futuro, esa vista larga del comandante, esa confianza en que sí se puede y en que vamos a llegar más y en que vamos a hacer más y que este colectivo puede. Confianza en científicos muy jóvenes. Sí, los que llevamos un tiempo acá en el CGB tuvimos la oportunidad, unos más y otros menos, de intercambiar de cerca con Fidel, que nos visitaba y nos traía muchos visitantes también. El trato de Fidel con los científicos no tenía absolutamente nada de protocolo. O sea, Fidel trataba a los científicos de persona a persona. Siempre, por supuesto, de la parte de científicos había respeto por la personalidad extraordinaria de Fidel, ¿no? Entonces, cuando nos movemos dentro del centro, los recordamos con sus pasos largos por todos los pasillos. El coronavirus dejó hasta la fecha más de 200.000 infectados. La expansión del coronavirus continuó alrededor del mundo, pues ya tocó la puerta de países que no habían registrado casos de contagio. El coronavirus no da tregua en Italia, que se acerca ya a los 3.000 muertos por la epidemia y amenaza con superar a China en este triste récord. Y cuando aparece una emergencia como esta, la de COVID, entonces lo que todo el mundo pensó enseguida es la impaciencia de Fidel. O sea que Fidel todo era para allá, y donde combinaba la visión estratégica con la atención del detalle. Una vez más tuvimos la oportunidad de trabajar sin tiempo, nuestros científicos sin ir a la casa, las familias apoyando. Entonces es difícil pero muy hermoso, y fueron momentos donde cada día estaba presente el comandante. Y una cosa importante a la cual siempre llamó Fidel es a la cooperación. Con el enfrentamiento a esta pandemia es con lo que se ha visto que realmente esa colaboración funciona. Y funciona bien, funciona con la rapidez que los tiempos necesitan, con la urgencia que los tiempos necesitan también. Y yo creo que muchos de nosotros lo que hicimos fue vivir de nuevo esos tiempos fundacionales con Fidel, y para los más jóvenes, bueno, que están ahora, que han jugado un papel decisivo. O sea, la generación joven de investigadores nuestros ha sido decisiva en la fabricación de los ventiladores, en la instalación de las plantas de producción de hisopo, en todo lo que estamos haciendo. Y hemos podido compartir con ellos y se han dado cuenta de qué cosas de lo que hablábamos nosotros cuando hablábamos de la etapa fundacional nuestra. Nosotros tenemos aquí un importante universo de jóvenes, jóvenes muy comprometidos también, jóvenes que desde que llegan lo montamos en el tren de la entrega, del compromiso, de la incondicionalidad, y que profesionalmente son muy buenos también. Hoy lo veo ustedes, sus caras juveniles, la edad que yo tenía cuando ingresé aquí, cómo les queda lucha por delante, cómo les quedan batallas, pero en qué condiciones excelentes están ustedes para ello.